Ah, ya, No, no puedo entrar por acá. ya, Ah, ya, ya, ahora sí, muchachas, ya. es que tenemos pendientito. No, sepa. Voy a cruzar. Ah, me dice, entonces ya cambió. Venía la siguiente lectura, le digo, no, ahora que va a llegar, le digo, no, no, vamos a ver, déjame. Hola, Blanca. Muy buena, Lula, Lupita, ¿cómo les va? Qué bueno que ya están aquí. Sí, buenos días, buenas sí, días. Aquí está. No, no, no. Bueno, por esas cosas, no sé si doy clase o no doy clase o qué fregados hago. Pero bueno. Hola Blanca, muy buenos días. Sí estás grabando. Gracias, Lula, muchas gracias. Ay, aquí no se ve que aquí no se ve que se esté grabando. Bueno, Ahí está, muy bien. ya. Bueno, entonces, ya está la invitación. Esta hora, a las 12. Es lo que ayer vimos en YouTube. Ah, ay, muchachos. Mi esposo ayer tenía hambre y yo no llegaba porque andaba en galería y ayer me pone, ¿dónde andas? Ayer. Y ahorita me pone, la zona industrial. ¿Por qué? Ay, qué linda. Ya te avisé. Viene, están allá. No le voy a decir nada. Nomás me voy a... Ay, Es que llegué. Cuando entró, yo estaba estacionándome en la cochera. Entonces, ay, qué chistoso. Es que imaginen mi vida, o sea, imaginen mi vida. Mi mamá, 92, sorda. Mi marido, Un poco distraído. intelectual, intelectual disperso. Imaginen mi vida, por el amor de Dios. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Yo les pongo sí, lo que puse en Facebook, no en YouTube, no. Sí, sí, lo que puse en mis redes fue lo que les comenté. Entonces, les pongo la invitación, la dirección, el horario y todo. Si tenemos algo de suerte, nos van a dejar, que pues a ellos les conviene, ¿verdad? Nos van a dejar conocer el taller de la persona o sea, del hermano del artista. Lo interesante del taller, hace ropa hermosa, pero lo interesante del taller es que tiene también un diseño arquitectónico y dejaron una fachada de 3 pisos de algún tipo de identificación de hace 100 años. Entonces es bien bonito porque pues te están enseñando la ropa tejida, bordada a mano y tú tienes enfrente pues, esa fachada de ladrillo. Entonces todo está lindo. Entonces bueno, la invitación para el martes de la semana que entra de 11 a 1. Luego, yo tengo ganas, definitivamente tengo ganas de seguir con este grupo, sin lugar a dudas. Y martes de 11 a 1 les aseguro que no tengo otra cosa que hacer más que dar una clase. El problema es que cada vez me pongo más histérica porque, bueno, ahora ya compraron esto, ya no falla, ¿no? Pero que si no te dejan entrar, que si hace frío, que si hace calor, que si ponen 4, esas cosas me traen así medio locas. Entonces, déjenme ir al viaje, regresar del viaje. La semana que entra me operan esta mano, en julio me operan esta mano, no, en agosto, ¿no? En agosto ya voy a poder saber qué onda. Principalmente yo, ya vi, Magdalena, que no te dejan entrar. No, 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 no.
A mí se me hace que lo que quieren es verte. Eso es lo que quieren. La detienen ahí para verla. No. Esas fregaderas son las que no entiendo. Sí, te quieren ver, te quieren ver, te quieren ver. Eh, el día de hoy, pues es solamente como sumario. Desafortunadamente, ahorita en la mañana me di cuenta que algo hice mal, no sé qué hice mal, y estás como desformateado, como que hice lo que tenía que hacer y no lo guardé, no sé qué hice. Estoy haciendo desde enero, estoy purgando mi biblioteca. Me estoy quedando solamente con los libros que ya no pueden ser reemplazados o que no los puedo leer en PDF, como pueden ser las cuestiones de literatura. Pero los libros que han hecho el yo poder dar las clases son realmente físicos. Y este libro que se llama Revelaciones, pues la verdad, es algo tan espectacular. Este lo compré en una banqueta en Tucson hace 35 años y sigue siendo de los mejores libros que he podido tener. Entonces, pues me da ternura porque antes que no había las posibilidades del internet, pues el que pudieras tener acceso a este tipo de situaciones o a la cantidad de ilustraciones dentro de lo que es un libro, ¿no? Fue algo muy bueno y es una historiadora, es mujer. Entonces, este libro de Revelaciones es la columna vertebral del día de hoy y es exclusivamente, tiene fotografías y también tiene pues lo que es ilustración. Y en aquel tiempo que apenas estaba estudiando para mí, porque todavía Bárbara ni nacía, o sea, Bárbara tiene 32. Yo vivía en Hermosillo, Bárbara nació en Saltillo. En aquel tiempo yo estudiaba para mí y realmente la idea de que una historiadora pusiera como título Revelaciones en vez de oscuridad, oscurantismo, ya saben, ¿no? Lo que significa no sé, el pantano, el fondo. Lo que la mayoría de las veces, y lo hemos comentado aquí todo el tiempo, significa la Edad Media, fue lo que me hizo. Pues ya estaba el tendedero de libros hermosísimos, ¿no? Todos. Me costó $3.50 o $3.25 o algo así. Eh, 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 Cambió muchísimo mi posibilidad de entender lo que estaba sucediendo o lo que realmente sucedió. Eh, Siempre va a haber una historia personal en por qué te llama la atención algo o por qué te llega algo que pudo no haber sido importante o que pudo haber pasado inadvertido. En aquel tiempo, mi hijo ya estaba enfermo y estábamos tomando cursos eh, para poder sacar el pendiente que teníamos en un instituto que se llama Instituto de Logro de los Potenciales Humanos en Filadelfia. Eh, la forma en que nos enseñaron a sobrellevar la nueva forma de vida de nuestra familia tenía muchísimo más que ver con nosotros que con el niño o con la sociedad, ¿no? O sea, nosotros mismos. Y una de las cosas es que te daban en paralelo lo que tenías que pensar, crear, entender por ti misma y dejar que tu pareja hiciera su chamba y dejar que la sociedad o tu grupo familiar hiciera lo que le diera la gana. Eh, pero en paralelo te decían qué hacer con tus niños sanos, porque pues también hay niños sanos en la familia y si no tienes ayuda, esos niños sanos dejan de existir. Es una cosa impresionante. También cuando fallece un niño, si no tienen ayuda los papás, los niños vivos dejan de existir. Y en el programa en paralelo nos dijeron algo que pues por ser personas que estábamos ahí por una crisis familiar, claro que nos llegaba de una manera muy, pero muy notoria. Y en uno de los cursos nos dijeron dos cosas que marcaron pues la diferencia.
Una es que los niños o tus hijos, es la última oportunidad que tiene un padre de volverse inteligente. Sí, si no aprovechas a tus hijos para volverte inteligente, ya no lo vas a hacer, porque va a ser realmente te vas a quedar en las mismas, en lo que te quitó la escuela o lo que te quitó la educación de tu familia o los potenciales que no lograste hacer por cuestiones personales. Pero va a ser tu última oportunidad. Esa fue una cosa y fue muy, pero muy, muy reveladora. Pero la otra situación es que antes de este libro me llamó mucho la atención porque nos dijeron, cada padre stay at home, ¿no? O sea, si es papá o es mamá, bueno, pues depende de la familia. Pero cada papá o mamá que educa a sus niños, que le toca, ¿no? El mayor tiempo de cuidado o educación de sus niños, porque es el que se queda en casa, debe de tomar la infancia de sus hijos como la edad media. Entonces, cuando lo dijeron, dije, qué bárbaro. Todos los que estamos aquí estamos en la lona, ¿no? Por el problema que nos trajo. Y nos está diciendo que agárrense porque pues, es la edad media y a ver cómo le haces y lo que sea. Yo estaba así de que qué mal ejemplo eligieron. Todos los que estábamos ahí estamos todos enojados, ¿no? Y dije, qué mal ejemplo eligieron, pero claro, siguió el conferenciante, que era en ese momento era el hijo del fundador de esos institutos. Y dice, tiene que ser exactamente como la Edad Media. Tiene que ser un tiempo donde el capullo que tejes a tu alrededor para poder estar listo para ser mariposa sea tejido con el máximo amor y sabiendo a lo que vas. Así es como ese señor, hace tantísimo tiempo, ¿verdad? Entendía la Edad Media, que él, bueno, americano, con una educación muy específica, lo que quieras. Y dije, wow, ¿cómo pudo haber habido renacimiento sin la Edad Media? De la misma manera que cómo puede haber mariposa sin que hubiera habido un gusano encapullado, ¿verdad? Un gusano encapullado. Entonces, en los mismos tiempos fue cuando el título de este libro que se llama Revelaciones, la Edad Media, la salud, lo vi y ya pude entender al 100%, no que esta persona nos fuera a decir cosas que nadie sabíamos de la Edad Media, sino que esta historiadora pudo darse cuenta y por eso pues hizo un libro tan hermoso, tan querido. Pudo darse cuenta que todo lo que fue revelado, todo lo que fue descubierto por esas sociedades que estaban tan machacadas, por un colapso mundial que significó los bárbaros y la caída del imperio, pudieron crear ese capullo, realmente pudieron crear ese capullo, sufrir una metamorfosis y llegar a la posibilidad que nosotros le llamamos renacimiento. No hubiera podido haber un Miguel Ángel si no hubiera habido un Giotto. Y no hubiera podido haber un Giotto sin los centenares de pintores anónimos que nunca dejaron de trabajar. Nunca dejaron de hacer lo que ellos consideraban que les tocaba hacer. Entonces, al poner yo el nombre de la asombrosa Edad Media, sí tenía todo este background en mí, sí, porque me pasó a mí. Pero sí, cuando veía las caras de ustedes o cuando veía las cejas, ¿verdad? Levantadas de que cómo es posible, me gustó que sí se dieron cuenta de las barbaries y de las cosas tremendas que sucedieron, pero cada vez que trataba de mostrarles, ay, qué barbaridad, la ruptura de esquemas de estas sociedades y de estas personas con el único motor de poder seguir dándole de comer a sus hijos, porque ¿qué otro motor había en ese tiempo? No, no había nuevas escuelas, no había nuevos países, no había migraciones
de países de primer mundo al tercer mundo o lo que quisieran. Eran motivaciones muy internas, realmente muy internas, y la mayoría de esas motivaciones tenían una relación directa con una trascendencia, trascendencia del apellido, trascendencia de la frontera, trascendencia de la propia idea de familia, no apellido con mi sobrino, sino apellido con mi hijo, ¿verdad? Con mi hijo, con la posibilidad. Ahora, otra de las cosas que llaman la atención en esta tanto que vimos, bueno, yo sé que no la vimos completa porque pues nosotros empezamos en el 1000, ¿no? Nos faltaron 5 siglos, pero tantas cosas que vimos en este tiempo y que ustedes tan amablemente fueron pues muy disciplinadas porque venían y veían las grabaciones, y hacíamos preguntas, se reían de mis chistes malos, etcétera. Todo este esfuerzo que se hizo, yo creo que sí pudimos reevaluar el papel de la mujer, sí, el papel de la mujer dentro de lo que es la historia, dentro de lo que es la literatura, dentro de lo que es la política. Y muchas veces nos enojamos, realmente nos enojamos por la falta de decisión que podían tener las mujeres con respecto a los matrimonios, ¿sí? Con respecto a decir, pues te toca, ¿no? Y además no nos vamos a volver a ver nunca. No vas a volver a ver tu tierra, no vas a volver a ver tu familia, muchas veces no vas a volver a hablar tu idioma, porque pues a las meras meras sí hemos visto que las mandan con sus compañeras, ¿verdad? Pero pues también hay muchas muchachas que se fueron con el hijo del comerciante, con el hijo del socio, con lo que quieras, y no iban con su corto, con su grupo de compañía. Muchas veces el tema no se trata con esta idea de Eva, la de la manzana, ¿sí? Eh, Pensamos que al irse ellas, lo único que hicieron fue que funcionaran como animales de intercambio. No, aquí te va el vientre para que pues tenga niños. Pero sí me gustaría que notáramos que en la Edad Media todavía las mujeres estaban catalogadas como maquiavélicas. Estaban catalogadas como personas que podían negociar, que podían engañar, que podían manipular. Y aunque no tuvieran el poder en el sentido de leyes o sellos o firmas, podían conspirar, podían hacer lo necesario para mover las opiniones o las realmente decisiones de los hombres, porque claro que era un mundo de hombres, ¿verdad? De tal manera que beneficiara a la propia familia. En muchos espacios, en muchos países, en otros siglos, mandaban a un hombre para que realmente se hiciera cargo de lo que esa novia, futura esposa, futura reina, duquesa, lo que quisieran, pues no iba a poder hacer, porque pues es mujer. Entonces le mandaban al confesor o le mandaban al sobrino, primo, tío, lo que quisieras, porque pues sí, ya hicimos el contrato, pero pues es mujer. ¿Qué va a poder hacer? Tiene que ir un hombre con esta persona, con la muchacha, ¿no? En la Edad Media, si ustedes, digo, porque pues la verdad vimos muchísimas horas de estos temas. Si ustedes se pueden dar cuenta, se dieron cuenta, muchas de las princesas que llegaron a ser reinas realmente fueron una pared, un muro en contra de las decisiones de los reyes y aún de sus propios esposos o de sus propios hijos. Y aún cuando sabían que iban a sufrir el exilio, sí, que iban a sufrir el confinamiento en, pues ya saben, ¿no? Los famosas abadías, los famosos conventos, estaban seguras que con algo de monedas, con algo de nada más una posición, una mirada, ¿no? Iban a tener cómplices dentro de esos aislamientos. Nosotros podemos notar que definitivamente tenía que haber un poder femenino, porque tenemos los nombres y los apellidos, por decirle así, porque no hubo apellidos en la Edad Media, pero decir de qué ciudad venían, de muchísimas mujeres
que algunas fueron santas, otras fueron místicas, otras fueron quemadas en la hoguera, pero tenemos esos nombres que cambiaron el rumbo de las decisiones. ¿Por qué se acabó Aviñón? Porque Santa Catalina le dijo. No sabemos si es cierto o no, pero la historia dice esa situación. ¿Por qué se creó el problema después de tanto tiempo de la Guerra de 100 años? Porque Leonor de Aquitania llevó sus posesiones a Inglaterra, ¿no? No sé, porque tenemos escritura mística, porque las mujeres escribían y además reproducían, ¿no? Hacían en copias sus escritos. Entonces, los tiempos de la Edad Media fueron tan dolorosos, fueron tan problemáticos, que cada vez que había algo, la sociedad estaba de acuerdo en agarrarlo. No se podían dar el lujo de decir, híjola, pues tenemos 5 escritores en toda una generación, 2 son mujeres, pues no, porque son mujeres, vamos a dejarlo. No, 5 escritores en toda una generación, en toda Europa. ¿Cómo vamos a dejar a alguien de fuera? Lo que había se recibía. Cuando nosotros entremos a la posibilidad de el siglo XV, si esperemos que todo salga bien, o ustedes que entren a algún curso, o si ya lo conocen, vamos a poder tener situaciones muy, pero muy, muy de llamar la atención dentro de lo que era la concentración demográfica. En el siglo XV es cuando cae Constantinopla, es cuando los turcos se hacen dueños, pues casi, casi de 2/3 partes de lo que nosotros conocemos como Medio Oriente, Norte de África y Europa. 2/3 partes. Diferente idioma, diferente principalmente religión y además un nivel de educación y un nivel de milicia, pues no visto en unos 800 o 1000 años, ¿sí? Con esta caída de Constantinopla en el siglo XV, nosotros nos quedamos en el XIV, va a haber una concentración. Lo que son los cristianos tuvieron que quedar en espacios cristianos. Todas las personas que tuvieron la capacidad económica o migratoria, porque hay veces que no es la economía, es un contacto que tienes en otro país. A lo mejor no tienes el dinero para sostenerte, pero conseguiste trabajo como institutriz, como maestro, como doctor. Sí me explico, ¿verdad? No tienes que ser de las clases altas para poder tener capacidad migratoria, no como indigente. Nosotros vamos a tener que la concentración de esas clases culturalmente superiores en Europa va a ser fascinante, realmente, realmente fascinante. Y es esa concentración la que nos va a dar la oportunidad de un renacimiento. Va a ser la oportunidad de que haya tantísimas cosas nuevas. Nada más que la situación, pues tristemente, ¿verdad? Dentro de esta pequeña abundancia, pequeña, nunca puede haber abundancia en casa, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, dentro de esta pequeña abundancia, naturalmente, dentro de un punto de vista de sociología, naturalmente, esta abundancia se colocó en el mundo de los hombres, porque el mundo de los hombres, pues era lo que existía. Entonces, esta pequeña abundancia tuvo que pasar los filtros de un sistema patriarcal, de un mundo de hombres, de una iglesia donde no estaba tan de acuerdo en que las mujeres estuvieran tomando las decisiones, que no estaban de acuerdo en que hubiera tal cantidad de mujeres que no procreaban, porque pues cada monja, digo, si llegaba ahí la pobre monja porque estaba embarazada, pues estamos hablando de un bebé, ¿verdad? No estamos hablando de una familia. Entonces, tristemente, tristemente, las libertades que pudieron tener los intelectuales o los artistas sobresalientes en la Edad Media, donde era tan poco lo que había que no era la limitante tu nivel social. ¿Sí? Si tú venías muy de abajo, con que tu papá le pagara al maestro en el taller,
tú podías despuntar y tú podías tener tu propio taller. Cuando ya empezaron las situaciones de concentración, pues si cada maestro podía tener 7 alumnos, 14 alumnos, pues te convenía tener al que sí tenía dinero, al muchacho que sí tenía dinero, y no al muchacho que te dabas de santo, que te llegara un alumno, ¿no? Y que el papá te dijera, y sí te voy a pagar, no nada más la comida y ¿cómo se llama? El alojamiento del muchacho. Las concentraciones demográficas normalmente no son naturales. Las concentraciones demográficas sí sucede, si te vas con los lacandones, si te vas a los pueblos, pues las concentraciones demográficas es porque en ese momento las familias tuvieron muchos niños, tanta, y van a tener los mismos valores, las mismas educaciones, los mismos grupos étnicos, las mismas costumbres, van a comer lo mismo, ¿sí? Sí existen concentraciones demográficas naturales, pero no es lo normal o lo promedio. La mayoría de las veces las concentraciones demográficas tienen raíces increíblemente complejas, muy identificables y no siempre buenas para toda la sociedad. ¿Sí? No siempre buenas para toda la sociedad. Dependiendo de las migraciones, pues va a haber concentraciones demográficas de clases altas o concentraciones demográficas en cuanto a oficios o concentraciones demográficas en cuanto a grupos étnicos, ¿sí? Si nosotros vemos lo que sigue después de esos cambios de distribución demográfica, pues vemos que se cambia de una manera casi diametralmente hacia otro camino la forma de gobernar, la forma de vivir, la forma de lo que es bueno y lo que es malo, sin guerras, porque simple y sencillamente ahora hay más de algo, más de algún tipo que le gustan esas cosas. Ana. Cuando eran las migraciones de clases altas, me imagino que era porque ya habían adquirido tierra, no se oponían los locales, o sea, los que eran de ahí, de que adquirieran todo eso. Bueno, ahí te va. Las migraciones en una primera instancia, en tiempos de siglo XIV y XV, que es lo que pudiéramos platicar ahorita, no había compra de tierras. Excelente tu comentario. Excelente tu comentario. No había compra de tierras, pero les voy a decir lo que había. Donaciones. Yo primero mandaba a mi hijo, mi tío, mi tesorero, lo que quieras, y donaba una capilla, donaba una ermita, donaba no sé qué cosa, ¿verdad? Y yo ya tenía un amigo. Ese amigo podía ser un abad, un obispo, o podía donar, por ejemplo, un puente. Exactamente. Sí, y ese puente, pues yo ya tenía amigo al señor feudal que tenía problemas en ese río, por decir algo, ¿no? Por decir algo. Entonces, esas donaciones lo único que decían es, vamos en son de paz, o sea, vamos en son de paz. ¿Cuál era la manera más sencilla, siguiendo la pregunta, muy buena pregunta de Ana, cuál era la manera más sencilla y más habitual de estas personas de clase alta que llegaban con metálico? Porque las personas de clase alta cuando se van de sus países, pues no hacen la transferencia a Suiza como ahora, ¿verdad? O a las Islas Caimán, ¿no? Antes, pues viajaban con metálico, ya no había templarios, ya no había esas posibilidades, había los bancos en Pisa y Florencia y podías mandar tu metálico por mar o por tierra y lo tenías ya con esa posibilidad, pues protegido, ¿no? En Florencia o en Pisa. Pero la forma pues como que pudiera ser identificable es que ellos llegaban con metálico, agradeciendo la hospitalidad de sus anfitriones y ofreciendo préstamos a bajo interés, por agradecimiento y por muchas gracias y lo que tú quieras y mandes. Entonces, a la vuelta de poco tiempo, esos intereses
no se pagaban y se embargaban propiedades. Entonces al ratito sí tenías tú donde vivir o donde rentar o lo que quieras, pero eran cosas que ya estaban hechas, no llegabas tú construyendo. Entonces son como estas espirales que además se siguen haciendo, por eso es tan fácil, los historiadores saben dónde rascar, porque son comportamientos que siguen funcionando. Pregúntenle en Florida. Piensen en Florida con la migración de las clases altas de Cuba. Sí, o sea, cómo llegaron, qué hicieron, cómo se establecieron, y van a ver que es una cosa muy, pero muy, muy parecida. Por decir algo que está aquí un poco cerca, ¿no? Eh, las, otra de las cosas que cambió de manera interesante del siglo XIV al siglo XV, con estas nuevas maneras de que sí es cierto que todos somos cristianos, sí es cierto que todos somos pues de un tipo de color de piel, sí es cierto que todos tenemos eh, una relación directa con la herencia del Imperio Romano, va a ser las costumbres del Imperio Bizantino. Les recuerdo que todo el tiempo que Europa Occidental estuvo luchando por reconstruirse y reconstruirse todo, ¿eh? En una identidad personal, en una identidad, pues como nación o como pueblo, o como, ¿verdad? Colectiva. Todo ese tiempo que trataron de reconstruirse, pues fue una reconstrucción recogiendo pedazos de costumbres, recogiendo pedazos de salud, de moralidad. Esa es una situación muy importante en la Edad Media, ¿sí? La idea de moralidad. Les recuerdo que la moral, lo único que significa es una serie de reglas aceptadas de manera organizada y general, no total, y general, por ser aceptadas las reglas como indispensables, y fíjense por favor, no para el bien común, para un funcionamiento armonioso del grupo, ni siquiera virtuoso, santo, armonioso del grupo. Ahorita en la mañana eh, leí, releí una nota de la premio, bueno, acerca de la premio Nobel, Alice Munro. Ella tuvo un primer matrimonio, se divorció, tuvo un segundo matrimonio y las niñas de ella, de su primer matrimonio, a veces estaba con ella y a veces estaba con su padrastro. Una de las muchachitas a los 25 años de edad hizo público que su padrastro abusaba de ella sin haberla violado, pero no importa. Abusaba de ella desde que tenía 9 años de edad. Y existe un juicio muy posterior a la edad de infante de ella, donde el juzgado lo condena como culpable. O sea, el juicio con la investigación y todo le da la razón pues a la víctima, digamos. Nunca se separó a Alice Munro del padrastro, nunca. Ni siquiera después del veredicto, ¿no? Del juzgado. Eso sucedió, bueno, hace tiempo, ¿verdad? Pero la nota que leí hoy es un ensayo de de la chica, la afectada. Y ella explica cómo después de la primera vez que sucedieron cosas que no debían suceder, ella le dijo a su hermanastro, hijo de su madrastra, ¿no? ¿Verdad? Del otro matrimonio. El hermanastro, que era un poquito mayor que la niña, le dijo al papá de la niña. Y el papá de la niña decidió que no le iba a decir a la mamá de la niña.
el papá de la niña que la mamá. Y cuando 4 años después la niña le dijo a su mamá, se separó del señor y lo que quieras y mandes, y volvieron. Y hasta que se murió el señor, de años y años después, pues ella quedó viuda, no separada. Eh, ¿Mande? ¿Mejor qué? Pues ya era divorciada. Ya, digo, ya había tenido un divorcio, ¿no? Sí, sí, muy raro todo. Y como iba a hablar de moral ahorita en la mañana, pues me cayó muy bien el poder, yo no sabía tanto detalle porque en otros momentos pues el ensayo no había salido y lo que quieras. Me llamó muchísimo la atención que en muchísimos grupos lo moralmente aceptado es el silencio, ¿no? Lo moralmente aceptado, porque lo moral implica armonía, no implica bondad, no implica bienestar individual, sino implica armonía de convivencia. Es muy fuerte. Este, a Denise Merkel, y eso que anoche, que ayer, o sea, es de los reportes, estaba David Faitelson. O sea, le acaba de pasar que en un partido de México contra no sé quién, o sea, dicen que primero le aventaron un objeto a la cabeza como de metal, pero luego sintió que le tocaron los genitales. Y entonces él habló y dijo, oye, pasó esto, o sea, pero ¿por qué? Se dice que no puede creer que le hubiera pasado. Una de las periodistas le dijo, no, a nosotros nos pasa con mujeres en el Sí. camión, en el metro, y Sí. todas guardamos silencio porque no sacamos nada. Y entonces él decía, o sea, que fui y le dijo a una amiga, o sea, dijo, me pasó esto y pues ya vi, y dijo, ¿por qué dice que no has quedado callado? ¿Para qué dices? Entonces tú dices, A estas alturas. o sea, y de ahí es la que el día y su otra amiga que está ahí también, y entonces las dos decían que era inaceptable, bueno, o sea, pues ella la sabrá, ¿no? Pero dices, ¿cómo? Dicen, lo que estoy más afectado es de que mis amigos mis amigos, ¿por qué dijiste quédate callado? ¿Para qué hablas? Sí, y esa situación de que, ay, qué simple, ni modo que nadie te hubiera agarrado antes. Y dices tú, pues antes también estuvo mal, o sea, ¿no? Sí, ¿verdad? Todo. Hace 8 días y con ese tamaño, con ese Sí, son situaciones muy, pero muy, muy tristes. Ahorita están cambiando muchas cosas, pero no están cambiando, pues, para un bien mayor. Eh, voy a hacer un paréntesis así, y no me voy a tardar, pero no puedo desaprovechar, porque hace rato que estoy piense y piense, ¿cómo le hago para que las muchachas me ayuden a pensar en esto? Es un paréntesis, no tiene absolutamente nada que ver y les pido disculpas. Les solicito encarecidamente que hagamos un alto entre nosotras, con nuestras hijas, con las mujeres, porque en la actualidad en pantalla se está normalizando, literalmente se está normalizando que las mujeres peleen cuerpo a cuerpo con los hombres. Si son policías, si son no sé, coach, si es la mamá que tiene que defender al niño, ella, fíjense que es una de las más grandes pérdidas que estamos teniendo las mujeres desde la invención de la pastilla anticonceptiva. Cuando se inventó la pastilla anticonceptiva, toda la culpa de quedar embarazada recayó en nosotros, porque pues qué simple, no tomaste las pastillas como debías, tú tuviste la culpa, el niño es tuyo. Ese es uno de los golpes terribles de nuestro tiempo en cuanto a las pérdidas de derechos. Pero ahora, con esa normalización de que las mujeres somos tan iguales que podemos agarrarnos a golpes con hombres, aunque sean del tamaño que sean, es una pérdida de veras, de las más grandes que tenemos, porque ahora resulta que si nos hacen un daño es porque no nos metieron a defensa personal, porque las mujeres se pueden defender. Bien, jamás.
Bien que los hombres no violan hombres. ¿Por qué? Porque se pueden defender físicamente. Entonces, no, claro, claro. Pero la situación de decir se pone con las mujeres porque no tuvieron la educación, ni el empuje, ni la fuerza mental para agarrar a golpes a tu agresor. Muchachas, se los pido de favor, platiquemos de eso. Que no sientan las muchachas que porque están en CrossFit o cómo se llaman las fregaderas, ¿sí? O que si se metieron que si se metieron en box, que no sientan que es un tipo de empoderamiento, porque no lo es. Simple y sencillamente les van a romper todos los huesos y además las van a violar. Entonces, es un paréntesis que les pido. Sí, porque les pido disculpas por ahorita ya le está. Sí, además. Que pelean hombre contra mujer, porque son superhéroes las dos y se ponen a tú por tú y así. Y yo cuando Los niños. ¿por qué se está peleando un hombre contra una mujer? Entonces, de ahí viene como que para que te creas que sí puedes, aunque nosotros no tenemos fuerzas especiales. Pues no. Pero ¿cómo es una versión? Entonces, es importante. Y claro que le vamos a echar la culpa a J-Lo. Nunca más. Sí, entonces, perdón, pero tenía mucho de estar. Yo tengo puros hombres de Ajá. O sea, ¿cómo les dices? Eso está mal. O sea, no vas a entrar en eso ni de broma. O sea, no. Aunque te revienten, aunque te provoquen, aunque tú tienes que ser hombre, ¿no? O sea, Pero es una cosa, bueno, a ver, es que yo soy feminista de hueso colorado y soy muy grande, yo no. ¿sí? Entonces, es muy fácil ser feminista cuando eres grande. Es una cosa que llama mucho la atención, pero es verdad. Es muy fácil ser feminista cuando tienes mi tamaño, mi voz, y yo fui la única mujer en una familia de primos de 13 primos varones. Es fácil ser feminista. Es como, pues síguele, ¿sí? Entonces no crean que es así como el gran mérito mío. Me tocaba ser feminista. Pero te voy a contestar lo que una feminista tiene que hacer. Ninguna persona tiene por qué golpear a otra en ningún momento. Y si se tiene que defender, siempre tiene que estar consciente del tamaño de la otra persona. Si es un hombre el que te está golpeando y esa persona es menor que tú o menos capaz, no por ser hombre quiere decir que tú vas a poder desplegar el total de tu potencia, ¿no? Entonces no es nada más que la otra es mujer. También si es hombre y tiene los tamaños, ¿no? De lo que una muchacha de la misma edad pudiera tener, pues se supone que lo que la ética implica es tienes que contener porque las potenciales son diferentes. Entonces, desafortunadamente, sí es algo real que los potenciales de fuerza física femeninos, potenciales, ¿sí? No estoy hablando de las olimpistas, no estoy hablando, o sea, los potenciales de las fuerzas físicas femeninos son diferentes a los potenciales de las fuerzas físicas masculinos. Bueno, pues nosotros podemos parir, ellos no, o sea, también, pues hay diferencias, pero sí quisiera, por favor, que lo platicáramos, se los pido de favor. Mucha gente se dicen feministas y no entienden el concepto. Sí. Entonces también a veces tenemos, como ya dice, yo tengo puros hijos varones, pero también hay que hablarles a las mujeres de decir, es que sé tu sexo. La Sí. mujer es que para cobijar, para esto, el hombre como proveedor.
no tienen por qué competir, aunque ahora trabajamos, pero o sea, te lo explicaba muy así, explícaselo a tus hijas, porque también las mujeres estamos a querernos poner al tú por tú y Ah, y una todo. perdedera, una perdedera. Ah, una perdedera, sí. Sí, 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 sí. Por la idea de la Edad Media al siglo XV, de la Edad Media al siglo XV. En el siglo XV, muchísimas de las mujeres tuvieron que ser hombres para poder ser algo en este mundo. Pero el ser hombres en aquel tiempo fue manejado tan inteligentemente que realmente eran hombres y tomaban como hombres y maldecían como hombres, obviamente no se enamoraban de los hombres, ¿cómo se llama? Abandonaban sus posibilidades y pues siempre era la burla porque pues eran, eran los hombres, los chicos, los débiles, les pegaban, les tiraban la tinta, les todo lo demás, pues porque eran los, tú eres el blandengue, pero se volvían hombres, ganaban, no perdían. Sí, desafortunadamente, pues obviamente, pues la idea de ser otra persona no es ningún chiste, pero sí lo definieron. Nosotros tenemos que ser hombres, pero vamos a ser hombres pues del tamaño y del esto y del otro, y se van a seguir burlando de nosotros, pero vamos a poder escribir, pintar, esculpir, viajar, ¿no? O sea, vendadas, ¿no? Porque bajo pena de muerte una mujer no podía entrar a un barco de exploración. Si la descubrían ahí, fusilaban y la tiraban al mar. En nuestro tiempo queremos ser mujeres haciendo cosas de hombres a pesar de que perdemos y perdemos y perdemos y perdemos. Eh, Otra vez la asociación. Bueno, sí, 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 muchas gracias. Lo de acceso, por favor. Ahora sí es carpintero. Ahora sí es el carpintero. Es que no tenemos puerta. Sí, ya llegó Magdalena. Magdalena. Entonces, la situación de, de las mujeres, los hombres, dentro de lo que es el mundo medieval, es increíblemente romano. Increíblemente romano. Las mujeres tenían nombre, tenían un papá, tenían un hermano. Existían afrentas. Sí, existían cosas que no se podían hacer dentro de las casas porque tú tenías derecho, no con el sacerdote, pero tú sí tenías un hermano, un papá, un abuelo, sí, digo, triste, pues que tengas que arreglar las cosas a través de terceros, pero estamos hablando del siglo XII, XIII, XIV, ¿verdad? Pero sí existían moralidades romanas del imperio, lo que nosotros ahora le llamamos burgueses. Sí, había moralidades burgueses dentro de clases medias, dentro de clases altas y dentro de clases bajas en la ruralidad. Las clases bajas dentro de los cinturones, que nosotros le llamamos de miseria, pero vamos a llamarle cinturones urbanos. Fíjense que lo que se rompe es la relación con el hombre, o sea, con el varón mayor de tu familia. Porque si tú te vas con el esposo de tu rancho a la ciudad, tú como mujer te vas con tu esposo para trabajar, la que se queda sin varón en esos siglos, y bueno, ahora también, ¿verdad? Pero es la mujer. Entonces suceden cosas diferentes en las clases bajas de los cinturones urbanos a en las clases bajas de la ruralidad. Dentro del mundo medieval, la idea de que las mujeres tuvieran cierta valor o ciertos derechos familiares no legales y mucho menos religiosos, ¿sí? Pero dentro de la idea de que la familia podía, si te veía un moretón, o obviamente si te desaparecías, ¿verdad? Va a sonar horrible.
Ya le voy a quitar. Hay que se quede en la banqueta, que se quede sentado, que se tome una fanta de naranja o roja. Eh, Va a sonar muy feo, va a sonar muy feo, pero todavía en la Edad Media las mujeres eran parte de contratos y eran activos para la familia. Entonces, si esa muchacha por golpes ya no podía parir o estaba abortando, bajaba muchísimo, ¿no? Si la muchacha de repente, si los esposos creían que podían estar matando a sus esposas cada vez que se querían, eh, ¿verdad? O lo que quieras, pues entonces, ¿dónde estaba la inversión? Se perdía completamente la dote por parte de la familia. Entonces, sí va a sonar muy feo, pero chicas, no pasa nada, sí, no pasa nada. Todavía había sistemas de protección, pues para esta situación, ¿no? De las mujeres. Tenía de educación, bueno, pues muy pocas, ¿no? Pero si nos ponemos a ver los hombres, pues, también tenían muy poca educación. Entonces no es nada más como a las mujeres no tenían educación por ser mujeres, no, no tenían educación porque no había escuelas, o sea, no era una situación exclusiva de las mujeres. Muy extrañamente, muy extrañamente, en el tiempo de la Edad Plena, que es la que nosotros vimos después del año 1000, eh, con el boom de la caballería, perdón, con el boom de las cruzadas y el consiguiente auge o boom o generalidad de los caballeros con sus escuderos y todo lo que significaban los torneos y lo que quieran y manden. Extrañamente, porque nunca había habido cruzadas, entonces pues era una reacción social nueva, no se sabía exactamente qué iba a suceder. Fíjense que las mujeres de clase media y de clase alta empezaron a ser las educadas. Las mujeres eran las que tenían educación, eran las que podían seguir tomando clases o las que se quedaban sin supervisión de varones en castillos, en casas, en pueblos, donde sí pudiera haber manuscritos o si pudiera haber textos, ¿no? Que pudieran ser estudiados. Eh, Entre más diferencia había de el tiempo que tenían que utilizar los hombres para aprender las artes de la guerra, esos tiempos eran tiempos que todos los maestros tenían que conseguir alumnos para sobrevivir. Y esos alumnos se volvieron de manera que nadie lo movió, ¿verdad? Nadie lo promovió. Se volvieron las mujeres que podían pagar o que tenían contratos esos maestros, pues por 10 años, 12 años, como se hacía en aquel tiempo, ¿verdad? Y de repente se quedaron sin hombres esas casas o esos castillos, pero sí había mujeres. Entonces, en los tiempos de la Edad Media, en los tiempos de los finales de la Edad Media, va a haber un fenómeno muy parecido a lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Las mujeres van a tener muchísimo más conocimiento del mundo, de libros o de ideas que los hombres. Y quisiera, por favor, que nos pusiéramos a pensar en algo. Cuando nosotros pensamos en el Renacimiento, los hombres creaban, pero las mujeres compraban. ¿Sí? Los nombres de los artistas van a ser de varones, pero los nombres de las mecenas van a ser de mujeres. ¿Sí? Entonces, ese tipo de conexiones me gustaría, por favor, que los hiciéramos pues hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás. Otra de las situaciones que fueron cambiando y que desafortunadamente pues no se pudieron sostener, no se pudo, pasaron demasiadas cosas, demasiadas guerras y no se pudo sostener. Otra de las cosas interesantes que pasó en los siglos que estuvimos platicando es que se recuperó la idea del amor entre pareja, una idea que se había perdido pues, por los contratos matrimoniales, ¿no? Los contratos matrimoniales te daban derecho a ciertas libertades, tanto de hombres como de mujeres, y pues de la que te enamorabas como hombre, pues era
otra que no fuera tu esposa, ¿verdad? Las mujeres con el pavor creado a pene y embarazo, pues más bien eran así como que pues el amor es relacionado con la muerte, o sea, el amor real. Porque si se dan cuenta de la infidelidad, me van a matar. Y si termino embarazada de alguien que no es mi esposo y mi esposo en la guerra, pues también me van a matar, ¿no? Entonces, por muchos siglos, la idea de un amor de un hombre hacia una mujer, pues era que fuera amante. Y era aceptado y mejor, porque si me dan tantita chance de recuperar de la anemia por el desangrado del parto, ya saben, ¿no? Los partos terribles que habían antes, pues las esposas decían, ay, dame tantita chance, o sea, vete un ratito con la muchacha y a mí dame tantita nomás que se me quite el color, ya sé, verde, ¿no? Así de las anemias. Y pues así funcionaban casi orgánicamente. Pero con la situación extraña, muy extraña del amor cortesano, del amor platónico, de la idea de que podía existir amistad entre hombre y mujer, por la idea de que al ser platónico era un amor superior, porque no implicaba el pecado o la banalidad, ¿no? De una relación sexual. Fíjense que van a empezar a existir, y eso se lo debemos a la Edad Media, aunque los famosos estén en el Renacimiento, el amor entre parejas. Y eso es un regalo que sí le tenemos que agradecer, ¿sí? El que pudiera ser parte de los libros, de los poemas, de las pinturas, de los consejos que le pudiera dar una mamá a una jovencita. ¿Sí? Que sí puede haber un amor, aunque lo estés conociendo ahorita, que sí puede florecer, que sí se puede dar. Y en el Renacimiento, pues es muy, pero muy de llamar la atención cómo se habla de los viudos llorando a las fallecidas. Sí, los viudos, obviamente se habla de gente de altísimo nivel social, porque de las demás nadie nos platica, ¿verdad? Los otros viudos. Eso sucedió gracias a la Edad Media. En la Edad Media se descubrió la idea del amor cortesano, del amor platónico y de la posibilidad de amistad que te lleva a un amor dentro de un matrimonio. Lo interesante de esta situación es muy interesante del cambio del siglo XIV al siglo XV. Es que las mujeres van a retomar el poder que significa ser amada. Y eso también es parte del siglo XIV, es parte del redescubrimiento de las cosas que estaban pasando con este final de la Edad Media. En otros tiempos, si nos vamos a poemas latinos, si nos vamos a poemas, eh, mm, no sé, griegos, si nos vamos a, no sé, de Safo, de lo que ustedes quieran. El canto va a ser por amores no correspondidos o por amores que son tan grandes que mejor no le hablo. No vaya a ser que la conozca, la verdad, o sea, es tan, sí, ¿verdad? Es tan perfecto el amor que mejor no le hablo. O sea, son amores que no son amores, pues, de uno a uno, lo que nos enseñaron a nosotras, ¿no? De siglo XX, siglo XXI. Pero, va a suceder ciertas cosas donde si nosotros nos vamos a la literatura, las grandes amantes de la historia, lo que platican de ellas, que son romanas casi todas, el, el reconocimiento del poder que tenían ellas sobre sus visitantes, ¿no? Sus clientes o como le quieran llamar. Eh, a finales de la Edad Media, va a suceder algo que a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo y tienen todo el derecho para no estar de acuerdo conmigo.
Es fuerte lo que les voy a decir. Es un poco fuerte. Son mayores de edad. Este, Fíjense que he estudiado mucho las visiones de las místicas de la Edad Media. Y bueno, ya después, pues las gigantescas, ¿no? Como Santa Teresa. Yo no soy católica, entonces a mí me preocupa de manera importante la forma, las palabras que utilizan para expresar las sensaciones con respecto a su esposo místico, que es Cristo. Es muy, pero muy, muy de llamar la atención la delicadeza de ese amor, eh, a veces físico, porque se desdoblan y regresan y así, lo que quieras, ¿no? Todo eso lo leían las mujeres. ¿Por qué? Pues porque era una visión, era correcto que leyeran ese tipo de situaciones. Yo me pongo a pensar en lo que ahora nos dicen, ¿no? Que las palabras forjan las ideas y no al revés. No tienes primero una idea y luego le buscas las palabras. Las palabras son la capacidad, los ladrillos y la idea es la pared. Entonces yo me he puesto a pensar y es una opinión personal que muchas de las chiquillas que les estaban enseñando eso como a una cuestión religiosa no tenían la capacidad para poder tener un misticismo. Si tenían 12 años, 13 años, ¿cómo van a tener una capacidad de poder imaginar, ¿no? Un desdoblamiento y una relación, pues, con algo que está, pues, metafísico. Entonces, se empezaron a utilizar palabras para qué es lo que yo quiero sentir con alguien, pues, cuando tengo maripositas aquí en la panza, ¿no? Que al final de cuentas a veces no es amor, pero a veces sí es amor, ¿no? Entonces, les digo que es una opinión y no tienen por qué aceptarla. Pero dentro del misticismo de estas esposas de Cristo, se le dio oportunidad a esas esposas de Cristo de expresar un tipo de amor de una mujer a la otro, no voy a decir hombre, porque bueno, es Cristo, ¿verdad? Al otro ser. Y esas palabras que fueron libremente aceptadas en las casas de las niñas piadosas, obviamente Buenas tardes. virtuosas. ¿Le molesta si voy escuchando mi clase? ¿No? Gracias, ya. Creo que, creo que entró un taxi o algo. Ahí está. Eh, Van a dar ideas de lo que pudieran querer sentir o soñar sentir cuando tuvieran algún tipo de compromiso creado por sus papás. Si no hubieran tenido tiempo, digo, si no hubieran tenido permiso de oír o de leer tan libremente ese tipo de descripciones, sí hubieran podido tener acceso a poemas lascivos. Esa palabra es buenísima, ¿verdad? Y fíjese que te lleva más al horror. Cuando ven las niñas o los niños pornografía la primera vez, no es tanto como que, ay, estoy derritiéndome por estar con alguien. Es una cosa así como que, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿No? Y ya después, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Empieza a aguantarse el mal sabor de boca, ¿no? Digo, ya lo sabemos. Sí, 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 guácala, guácala, pero yo me puedo imaginar que es totalmente diferente. La posibilidad de que alguna de las sirvientas, alguno de los mozos en estos tiempos, los recitara en voz alta o se los diera como algo malo, ¿no? Porque sí existían, obviamente, los poemas de mujeres hablando de hombres, obviamente. Pero aquí en tu cabecita, si te lo está diciendo una mística, pues muchachas, es totalmente diferente. Y eso es de la Edad Media, no es del Renacimiento. Siempre nos platican los matrimonios fabulosos, ¿no? Del Renacimiento, pero eso no hubiera sucedido de manera tan general si no hubiera habido un cambio en el concepto de la posibilidad de que una mujer puede enamorarse de un hombre y que el tener relaciones sexuales no te va a llevar, aunque estén permitidas por la iglesia, porque es tu esposo, no te va a llevar a malos pensamientos, ni a la confesión, ni al infierno, o lo que sea. Eso sucedió en la Edad Media.
¿Sí? Eso sucedió en la Edad Media. Mande, Ana. Empezó la ciudad de saber, las mujeres que decían que se pasaban por hombres pues, para poder hacer las cosas, se tiene información si eran lesbianas, entonces finalmente también era un gusto pues de representación. Fíjate que no de la Edad Media, pero sí del siglo XIX. Mucho. Y te voy a decir una cosa maravillosa, pero maravillosa. Se casaban por todas las leyes, porque pues eran hombres. Mr. Gentleman, Miss Gentleman. No, Gentleman Jack. Gentleman Jack. Pero él nunca, ella siempre fue mujer. Pero se casó. Sí, pero con falda. Acuérdate, sí. Es impresionante. Sí, la esposa muy amablemente, miren, pues ya voy a contestar, ya voy a contestar. Sí, la cuestión del lesbianismo es una cosa muy, pero muy mal trabajada en nuestro mundo porque, pues, no hay que hablar de eso. El ser homosexual es algo muy, 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 muy malo y no lo debes de hacer y te mato si te pasas. Pero lesbianas, no, eso no existe. Si las mujeres ni siquiera tienen, sí, no tienen antojo, no tienen nada. ¿Por qué ser lesbianas? Eso no existe. Entonces no se estudia, no se ve, no se nada. El lesbianismo en la Edad Media, en la época romana, en la griega, no era tanto porque había muchas libertades en el tiempo griego. El lesbianismo ha sido la máxima complicidad entre mujeres. Sí, es como el último grado de complicidad entre mujeres. Es una situación muy de llamar la atención. Desafortunadamente, como el miedo que a través de los siglos enseñan a las niñas está específicamente relacionado con genital de hombre, entonces una relación sexual sin un pene no es pecado. No debe de ser pecado. ¿Por qué va a ser pecado? Pues si nos queremos tanto, no voy a quedar embarazada, nadie esto, nadie el otro. Es muy complejo, muy complejo. Entonces, la idea de Lesbos, de la isla de Lesbos, es como la máxima complicidad entre amigas. No nos enamoramos, porque no es amor esto, nada más es un tipo de actividad que hacemos entre nosotros porque pues no hay quien más nos haga el masaje con calambre. Y, o sea, es como una situación muy rara, es una situación medio especial. El país que más ha estudiado esto, pues son los padres del feminismo, es Inglaterra, es el que más ha estudiado la idea de los hombres, de las mujeres que son hombres, que mantuvieron la casa con oficios de hombres y que además estaban casados con mujeres y que llamaban mucho la atención porque qué raro es, esta mujer no puede tener hijos y nunca se queja, ¿no? O sea, que salen los comentarios de ese pueblo en el siglo XIX, cositas por el estilo. Entonces, podemos pensar que compartían cama, pues muy seguramente se andaba con un antojo, pudieran compartir cama, pero extrañamente no quería decir que fueran lesbianas. Lo único que querían decir era que estaban hartas del mundo de los hombres y que tuvieron la valentía y la creatividad y la inteligencia de salirse del mundo de los hombres y poder mantenerse económicamente, ¿no? Poder mantenerse. Eh, muchas de las veces, siempre sale Freud y siempre te dicen que es un recurso extremo de algún tipo de violencia sexual en su infancia o algo, los que se quisieron hacer hombres. En la actualidad te dicen que eso no tiene que ser cierto.
que una persona, una chica con mucha rebeldía, con mucha ímpetu, con mucha creatividad, pues piensen en Mulan, ¿no? O sea, no tuvo que tener un tipo de abuso para ella ver que la única forma de entrar a un mundo era siendo hombre. Entonces, no sé si pude hacer una diferenciación entre lesbianismo y compañía del mismo sexo. No, es un poco diferente. Por eso, Y ella no sabía que eran mujeres. no, O sea, lo veía. absolutamente. Sí, sí, además, ¿qué les podía costar la vida? Era absolutamente ilegal. No inmoral, era absolutamente ilegal. Y les hacían cosas espantosas cuando las cachaban. Sí. Es La película de Jennifer eh, lo hacía para espiar. siglo XX, ¿no? No, era siglo XIX. Creo que eran las prusianas, creo que eran las guerras prusianas, ¿no? ¿O no? Pero bueno, no Atlántico. Por eso Esta, Barbra Streisand es el símbolo de la liberación femenina judía en América. es Ella hizo, y la pagó, ella es productora. Ella hizo esta película con una, pues, agenda, statement, sí, una pretexto, no, una agenda muy específica, ¿sí? Y estamos hablando, pues ella la hizo en el siglo XX, ¿no? Y todavía, vean, piensen en todas las chicas que vemos en el aeropuerto. O sea, no es posible, ¿no? Con tres niños y la peluca toda chueca. Sí, sí, ahorita en el siglo XXI. Entonces es difícil. Por ejemplo, ahorita el mundo de mi hija que tiene 32 años, el mundo posible son las sororidades, no hombres, sí niños, sí niños, pero en sororidades, imagínate, o sea, estamos, pues, pues en la Edad Media, estamos hablando de la Edad Media, de cómo batallaban las mujeres, y ahorita estamos en el siglo XXI y están literalmente, a ver, vayan, embarácense y regresen y ya nos juntamos nosotras y somos felices. Fíjate. Entonces, son tiempos difíciles, pero, como dice la ley del caos, la vida siempre encuentra su camino. ¿No? Ah, bueno, ella es Glenn Close. Y que también, o sea, iba a tener un hijo porque se iba a hacer cargo de la embarazada repudiada, pues, o sea, de la que no iba, el novio no quería ya saber más. Y la otra, la pintora, pues que era pintor, según ellos, Claro, por la altura, por todo, que pudo haberse, que se pasó por hombre y que le empezó a decir los consejos, pues era esa parte, ¿no? O sea, de, quién sabe si sí eran o no eran, pero pues que consiguieron una mujer que estaba dispuesta por no seguir sufriendo cosas con los hombres, a vivir con un hombre, sí, una mujer que trabajaba, sí. pues. Y son sociedades espantosas, ¿no? Son sociedades espantosas. Yo creo que todas quieren ir al baño. Son las 12:20. ¿Quién quiere ir al baño? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Glenn Close va a tener en su momento, Glenn Close y Kim Basinger y no me acuerdo quién más, va a tener l- en su momento la representación de las mujeres que parecen hombres. Sí, tal vez. Eso te iba a decir, no puedes perfectamente y a mí aquí vas a ver. Entonces son esos mundos donde ellas entraron, hicieron chuza, hicieron lo que les dio la gana y decidieron ser apoderadas de todas las otras personas, todas las otras chicas que tienen esas fisonomías y que las hacen garras en las high schools, en los bailes, sus propias familias, ¿no? Las mamás de, ay, mijita, ponte una pañoletita para que no se te vea tanto la... Sí, píntate los ojitos, el cabello aquí, mijita, así para que.
que te suavice las facciones. Glenn Close, Ana, sí, Albert Nobbs. Albert Nobbs se llama, es muy vieja, muy vieja la película, pero otra vez Glenn Close como abanderada de algo, Barbra Streisand como abanderada de algo, ¿no? No, no. Oye, me mandaron una cosa del Espíritu Santo y cuando le dice, como dice Buenaventura, que le, oye, mira, no me yo, antes Ah, güey, Buenaventura. que leí cuando decía que él dijo que el Espíritu Santo y él pensó y dije, claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es como, hay que saber clave para entender tu presente y la verdad, ¿no? Entonces, que luego yo empiezo a mirar tantas cosas. Sí, las empiezas a ligar y luego las pones como en su lugar, porque hay veces que lees algo y lo sientes muy disparatado, porque no sabes que es del siglo VIII, ¿no? O del siglo XI. Y dices, ah, no, pues en el siglo XI no estaba nada disparatado, más bien estaba dándole luz. Y ahí es donde está interesante, pues, el poder centrar. Sí, 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 sí. Ahora que con el viaje a Inglaterra y todo eso, les estoy mandando las pinturas de los hechos históricos. Y ya ellas dicen, no, pues es que esto ya sé de qué se trata, ya sé lo que hubo antes y lo que hubo después. Y ya puedes ver como más bonita la composición de la obra, ¿no? La composición. Bueno, pues vamos a seguirle. Según yo, ¿quién estaba al lado de ti? Ah, ok, según yo ya estamos otra vez. No, no, ay, falta Magdalena, falta Sofía. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a adelantar un poquito, ya falta muy poquito. Sí les pido disculpas del paréntesis, pero ya tenía hace rato de que tiene que salir, tiene que salir el tema de la pelea cuerpo a cuerpo, no, no puede ser. Bueno, quisiera recordarles, por favor, la herencia, ¿no? La idea de dónde surgió la Edad Media. Si nosotros pensamos que en la Edad Media llegó gente de todos lados, que este mapa nos dice pues de dónde fueron llegando, ¿no? Que si los ostrogodos, que si los visigodos, que si los sajones, que si los francos, que si los hunos, que si los vándalos, que si lo que quieras. Sí me gustaría que tuviéramos muy claro que lo que se desquebrajó en el siglo XV seguía vigente. ¿Sí? Los caminos eran los de los romanos, los puertos eran los de los romanos, las rutas comerciales eran las de los romanos. ¿Qué es lo que va a suceder entre el siglo XII y siglo XIV? ¿Qué es lo que nosotros estuvimos viendo? La reconstrucción real, no nada más el decir, bueno, pues este es el puerto que conviene porque la bahía, quién sabe qué. No, que sea puerto, que haya astilleros, que haya tiendas, que haya hospitales, que esté ya saben, ¿no? El lugar donde las cuarentenas, etcétera, etcétera. Pero lo que sucedió en el siglo V, lo que dejaron los romanos en el siglo V, se tardaron. Estas gentes que venían sin alfabeto, sin civilización, sin nada, se tardaron cuando menos 500 años. Sí, 500 años en darle oportunidad a los pobladores de la Edad Media que nosotros vimos de poder definir que se tenían que volver a hacer los mismos caminos, los mismos acueductos, los mismos puertos, pero que se tenían que volver a hacer, ¿sí? Entonces, este mapa es del siglo V. Si nosotros nos vamos a un mapa de las peregrinaciones, yo creo que pueden ver que son
Los mismitos caminos, nada más que más transitados, ¿sí? No les puse, digo, no les puse aquí un mapa de las rutas comerciales. Ese es el mismo. El mapa de las rutas comerciales, hacían las peregrinaciones y luego alguien se ponía muy vivo y una peregrinación abría una ruta comercial. Entonces, muchachas, por favor, todo el camino que se pudo recorrer para nosotros hablar de un renacimiento italiano, francés, flamenco, inglés, en el Sacro Imperio Romano, va a tener una relación directa con las rutas de peregrinaje que se hicieron en los siglos, pues, que platicamos en esta clase, ¿sí? El camino que llevaba una idea, ¿cómo se llama? Una nueva manera de hacer las esculturas, las pinturas, las fachadas, lo que es cuestión arquitectónica, la forma de vestirse, va a recorrer exactamente, pero exactamente los mismos caminos que los peregrinos. La diferencia, pues, es que no están peregrinando, digo. Ah, pensé que ibas a decir. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, de las cosas que cambiaron fue el definir quién manda. Y eso sí quisiera, por favor, que lo tuviéramos bien claro. En Roma no había la menor duda que el que mandaba era el emperador. El emperador, perdón, dije Roma, en el Imperio Romano, perdón. En el Imperio Romano no había la menor duda, el emperador. Cuando empezó a haber duda de quién era el emperador, empezó la decadencia. Nadie tenía duda que mandara el emperador, pero ¿quién es el emperador? Acuérdense que hubo tiempo que hubo 4 emperadores, hubo un año que hubo 3 emperadores en un solo año, etcétera, ¿no? Así nos vamos. En la Edad Media, los primeros 500 años, no había duda que el que mandaba era el Papa, porque nadie podía entender quién era el nuevo rey, porque era un rey, un rey franco, un rey lombardo, un rey visigodo, y entre ellos tampoco se ponían de acuerdo, ¿sí? En la primera mitad no va a haber duda, no va a haber duda que el que manda es el Papa. Esto que están viendo ustedes aquí es cuando el disque, ¿verdad? Es un dibujito, ¿verdad? De cuando el Papa coronó a Carlomagno. Entonces nosotros tenemos que ver en el tiempo de nuestra clase, del 1000 al 1400, cómo se contestaba la pregunta, ¿quién manda? En esos siglos, del 1000 al 1400, la gran pregunta fue, ¿quién me manda? Cada vez que los pueblos o como ser humano, tu respuesta estaba clara, no había problema. Si a mí el que me manda es el Papa, pues yo le hago caso al obispo. Si a mí el que me manda es el señor feudal, pues yo le hago caso al que me cobra los impuestos. Cada quien definía quién me manda. Y estaba la cosa tan desbaratada, bueno, desde el siglo V, pero del 1000 al 1400, que extrañamente, se fueron haciendo las cosas para que si yo decía que el que me mandaba era el señor feudal y mi vecino decía que el que lo mandaba era el obispo, pues ¿por qué no vamos a ser los hermanos? El obispo que sea hermano del señor feudal. Y así pues la cosa empieza como a caminar, ¿no? Y así se van a estar creando estas situaciones de que, bueno, pues mira, no tenemos manera de darle una claridad a los de abajo de quién manda. No tenemos manera porque la cosa está tremenda, ¿no? Una guerra, la muerte negra, y ahora la de 100 años, y ahora llega Leonor, y ahora se va Leonor, así, o sea, estaba la cosa muy, pero muy difícil. Pero pues vamos a unificar, entonces pues vamos a ser parientes, los de la iglesia y los del gobierno. En los tiempos de la clase que nosotros vimos, va a llegar
una persona, un grupo, un tiempo que va a decir, oigan, pues si nosotros éramos los que mandábamos hace 500, 100 años, por 500 años era el Papa, era el que mandaba, porque pues nadie sabía quién era el otro, pues porque no volvemos a esos viejos nuevos tiempos. Entonces, la definición real del cambio del tiempo que vimos nosotros, que es el final de la Edad Media y el Renacimiento, es que va a quedar clarísimo, pero de veras clarísimo. ¿Quién me manda? Nadie. Nadie. ¿Quién me gobierna? El gobernante. ¿Quién me guía? El confesor. ¿Quién me enseña? El maestro. ¿Quién me cuida? Mis papás, ¿no? Quiero que me sigan cuidando, lo obedezco. Quiero que me sigan enseñando, lo obedezco. Así. Pero, ¿quién me manda? Mi conciencia. Absoluto. Es el cambio absoluto que tenemos. Y van a ser 500 años. 500 años para que un cierto grupo esté de acuerdo en que no es posible que el que vaya pasando te mande. Ahora te subes al caballo y te vas a morir. Y ahora te bajas del caballo y te vas a morir a la mina. Y ahora te bajas aquí y te vas a morir al castillo. Y no había Pero conciencia. entonces, entiendo que sí hubo un caos, sí era mayonesa. En los primeros 500 O sea, que hubo años, una restricción, por eso, y aparte ahí sí el poder absoluto de la iglesia era, pues real. acabó con todo lo conocido antes. Fíjate que, qué bueno que lo estás comentando. Lo que acabó con la superficie de lo conocido fue la ignorancia de los gobiernos recién llegados. No les servía nada, pero nada de lo que existía por dos razones de peso. Uno, nadie de los recién llegados hablaba ni latín ni lengua romance. Ninguno. O sea, ninguno de los que llegó no hablaba ni francés ni español, ya saben, ¿verdad? Y tampoco latín, entonces no podían. Y no sabían ni leer ni escribir. Ignorante. Entonces, ellos eran nómadas, no tenían escritura. Exactamente. Pues, o sea, Exactamente. Cuando tú llegas sin... Sí. Y eso sucedió en el siglo V. Y esos eran los gobernantes y los cobradores de impuestos. ¿Y cuáles maestros? ¿Cuáles todo? Los únicos que pudieron empezar a movilizar esas masas de migrantes. Porque muchachas, nosotros podemos decir, ay, es que Clodoveo se bautizó, lo bautizaron y empezó el cristianismo. A ver, es como si ahorita saliera en el periódico, y estoy hablando de verdad, así de verdad, no guardando las distancias entre lo que pasó en el siglo V y lo que pasó ahorita, no, así igualito. Es como si ahorita en el periódico dijera que nuestro gobernador es Pablo Lemus, ¿no? Pablo Lemus se hizo vegetariano y le pidió a su gabinete que por estos 6 años, ¿verdad? Se hicieran vegetarianos y el gabinete aceptó. Igualito, piensen en Clodoveo, cuando te dicen, aceptó porque su esposa era católica, no, y le dijo a su corte que también se bautizara. Y igual que hubiera pasado en el estado de Jalisco con el vegetarianismo de un gobernante y su gabinete, lo mismo sucedió cada vez que estos ignorantes decían, ya soy católico, mi gente es católica. ¿Tu gente cuál? ¿Cuál tu gente? Todos los que están invadiendo todo el territorio, ¿cuándo les vas a escribir? ¿Quién los va a educar? ¿Quién les va a dar catecismo? ¿Quién los va a evangelizar? Entonces estamos hablando de cuando menos 300 años. 300.
Oh, yo no puedo con 6 de hablo. 300 años, 300 años. Y lo más interesante para mí, que me gusta dar clases, lo más interesante para mí es que en esos 300 años, todo mundo hizo pues lo que creyó que tenía que hacer, pues tener comida, tener comercio para sobrevivir, ¿verdad? Tener comercio, tener, bueno, El pobre señor. no, ya no sé qué, ya no sé qué hacer. No hay, sí, sí, no hay. Tener comercio, que no haya guerras, hacer más grande tu territorio o cuando menos no perder fronteras. Ellos hicieron lo del diario, sí. En la supervivencia y bueno, que haya más francos, más lombardos, más visigodos, más ostrogodos, lo que quieran, ¿no? Hicieron sus comunidades, sus reinos y siguieron haciendo lo que sabían hacer, pues imagínate, de nómadas a no nómadas, pues todo se les ha de haber hecho súper fácil, ¿eh? Llegaron a ciudades ya hechas, llegaron a caminos ya construidos, a los acueductos, ellos, a ver de dónde consigues agua cuando andas allá caminando, ¿no? Digo, ¿cómo se llaman las estepas? Y ahora ya vives en ciudades. Ok, todo se les hizo muy fácil. Pero por 300 años fue sobrevivir. Y aquí aquí lo tengo esta situación de la Europa carolingia. Cuando nosotros estamos hablando del 800, y nosotros pues estudiamos solamente del 1000 en adelante, nosotros estudiamos lo que Carlomagno hizo por el mundo, ¿sí? Nosotros estudiamos la Europa carolingia y gracias a que existía una Europa carolingia, pues pudo haber una Edad Media plena, ¿sí? ¿Cuál fue la diferencia gigantesca de Carlomagno y los demás? Yo puedo decir, resumirlo en 3 partes. Y cada vez que esas 3 partes se repiten, existen esplendores, esplendores históricos, sociales o lo que quieran. La primera parte es muy triste porque es una lotería genética. Carlomagno era un genio. Entonces, si no tenemos un gobernante o un príncipe o un, no sé, un líder que es, en esta generación es realmente genial, pues ya esa parte la perdimos, ¿verdad? La lotería genética nos regaló a Carlomagno en el siglo VIII. Esa es una parte. La segunda parte es que él sabía que no sabía. Él estaba absolutamente convencido de que él no sabía y que sí había gente que sabía. Entonces, él trajo extranjeros que aprendieron el idioma de Carlomagno, no al revés. Y esos extranjeros, pues el más importante llegó de la isla, llegó de Inglaterra. Alcuino es el nombre de él. Pero la segunda, esta parte segunda, el saber que no sé, pregúntenle a Trump si no va a ser su tumba. Sí lo han oído, ¿verdad? No hay nadie que sepa más Es que no sé, transbordadores espaciales que yo. Lo dice en rueda de prensa. Nobody knows better than me. En rueda de prensa. Bueno, eh, hasta las historias son cosas así. sí, Ajá, no. con todo. Pobre, los daneses no han hecho bien su trabajo. Entonces, Carlomagno supo que no sabía y él trajo personas que sí sabían y los puso en el plan de enséñame. No, no aconséjame, enséñame. Es la segunda parte que yo considero que cada vez que pasa esto en algún gobernante, suceden cosas maravillosas. Y la tercera parte es vital y es Carlomagno y la Europa de Carlomagno, pues es la que hace que se abra la edad plena, la edad media plena. Carlomagno dio por un hecho que todo su pueblo se merecía saber. Yo sé que no sé y mi pueblo no sabe, entonces, ¿de qué me sirve
que me enseñen a mí si la cosa sigue igual. Él es el creador del sistema educativo público. Carlo Magno. Él inventó la educación pública. Él inventó esta manera que tenemos de estudiar de 6 y 3. Él lo inventó. Él inventó bueno, o sea, su grupo, ¿verdad? Su mundo. Él inventó específicamente lo que se tenía que enseñar. Y eso estuvo funcionando hasta el siglo XVI, 800 años. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque lo hizo bien. No, no, no vamos a pensar que porque a nadie se le ocurrió algo mejor. No, lo hizo bien, era lo que se necesitaba. Entonces, el mundo de la edad plena fue después de 200 años de educación pública. ¿Sí? 200 años de educación pública. Y el renacimiento fue después de 400 años de educación superior. En el tiempo, más de la Edad Media. Sí. Nosotros el tiempo que estudiamos es el tiempo de la educación superior, de la Sorbona, de las universidades, ¿no? Eso es lo que es educación superior. 400 años. Para que hubiera habido educación superior, tuvo que haber 200 años de educación pública. Y esa educación pública siempre fue en ciudad. No, no, no existían escuelas rurales. No existían. Las escuelas rurales empezaron a existir en el siglo XVII y siglo XVIII. Y no en todas partes, claro, ¿verdad? Siglo XVII o XVIII. Entonces, las cuestiones renacentistas son resultado de procesos muy largos. 400 años es mucho, realmente es mucho. Pero no son los 1000 años, ¿no? Edad oscura, 300 años, edad carolingia, 200 años, edad plena, 400 años, y viene lo que es la Edad Media. Digo, el Renacimiento. Ahora, otro de los datos que quería, ¿cómo se llama? Reconocer. La era de los vikingos, y están las pinturas, los hombres gigantescos con los cuernos y los ponen, ¿no? Sí, todos los trenzas en las barbas. Están en las pinturas del siglo XVIII, siglo XIX, los tapices, etcétera, ¿no? La era de los vikingos nos va a traer una situación muy interesante que en el siglo XIV se arma y en el siglo XV con el Renacimiento se amarga. Va a ser la conciencia o no sé cómo le podamos llamar, pues sí, le voy a llamar conciencia. La conciencia de que Europa no está sola, que hay otros. Fíjense nada más, fíjense nada más qué cosa tan impresionante. Hay otros mares, hay embarcaciones que pueden funcionar con esos mares, hay ropa que te sirve para vivir en esos fríos, y estas personas tienen, sabrá Dios cuánto, porque pues no sabemos nada de ellos, no, no sabemos cuánto, ¿verdad? De estar comerciando, pues por el mar del Norte, ¿no? Gracias a la era de los vikingos, además de que, bueno, se va a tener que desarrollar todo el sistema de fortificaciones, porque pues ellos llegaban por agua, ¿no? Llámese río o mar. Todo el sistema de fortificaciones que va a ser muy importante, no sé si bueno o no, pero muy importante para la creación de un sistema feudal. Ok, eso es cierto. Es una consecuencia directa de la era de los vikingos. Pero a mí me gustaría que lo viéramos pues en forma un poquito más orgánica. La era de los vikingos amplió de una manera formidable, pero formidable, la otredad, el comercio, la navegación, la idea de cristianismos, ¿no? Porque pues eran paganos, aquellas gentes eran paganas. Y también en este tiempo del final de la Edad Media, pues vaya muchachas que vamos descubriendo a los rusos. Y los rusos, claro que nos descubrieron a nosotros, ¿sí? Porque lo único que teníamos que hacer era subir al mar del norte
y seguirle tantito después de Lituania, ¿no? Seguirle tantito, ni siquiera es mucho, y volvemos a regresar. Entonces, se va a hacer una situación muy interesante que pues nosotros en el siglo XXI sabemos cómo termina, ¿no? Inicia en la Edad Media esta conexión de esta recién creada nación, porque es medieval, y ve nada más ahorita cómo estamos en el siglo XXI, pues con esta Rusia que está manejando nuestros caminitos. Pero no van a ser los rusos los principales promotores de esta relación que pueda haber con ellos, más blancos que la nieve, ¿no? Sus pieles, más blancos que los blancos que creían que eran blancos en Inglaterra y en Francia, y, allá los rusos, ¿no? Además eran cristianos, ortodoxos, pero bueno, van a ser cristianos. Pero la relación no va a ser que ellos quieran ser los imperiales o que las rusas, no, las Rusias o lo que quieras, no, va a ser estos vikingos que les enseñaron a los europeos que al final de cuentas estaba bien cerquita la entrada de Rusia. Y los rusos aprendieron, definitivamente aprendieron. Entonces, el amanecer de Rusia es medieval. El amanecer de Rusia va a estar relacionado específicamente con la posibilidad de comercio marítimo a través de un mar que allá había estado siempre, pero no lo traíamos registrado, no lo traíamos inventariado. Otra de las situaciones de la Edad Media va a ser la presencia de los Plantagenet y de los Capeto. Plantagenet es el apellido de esta dinastía, ¿no? De Enrique y de Leonor y de Ricardo, Corazón de León y todos ellos. En la Edad Media se van a crear por una cuestión que debía de haber sido familiar, pero bueno, pues es una isla y es un continente, ¿verdad? Por una cuestión que es familiar, se van a crear las alianzas y las enemistades que van a durar hasta el siglo XX. En la Edad Media, ¿quién se alineaba con los de la isla? ¿Quién se alineaba con los franceses? ¿Sí? Y así se fueron juntando las guerras, así se fueron haciendo las bodas, porque dependiendo de las alianzas, pues era quién casaba con quién. Y cada vez que había niños con esas sangres de esos países, pues esas alianzas se hacían un nudo, aunque no convinieran, pues ya las sangres y los apellidos estaban puestos. Fueron ellos y fueron pues en los tiempos de los que estamos platicando. Aquí tenemos a Enrique II y a Leonor, que se odiaron y los empujaron. Estos sí, los hicieron juntos. Y bueno, aquí tenemos las Flor de Lis, ¿verdad? Él es Felipe, él es uno de los Felipes de París, de Francia, y los podemos ver en esas representaciones de las Flor de Lis. Ay, Dios mío. Ah, vamos, es que les digo que se me descuadró, no sé qué hice. Digo, obviamente hice algo mal. Nosotros vamos a tener una, a ver, ¿cómo le vamos a llamar? Nosotros le vamos a tener un desfase, es una buena palabra. Vamos a tener un desfase tan, pero tan pronunciado en el rol de la iglesia que va a tronar. Va a tronar. El renacimiento lo único que les va a decir a los muchachos, a los hombres, a las mujeres, de que lo único que te manda es tu conciencia, te pueden guiar, gobernar, enseñar, lo que quieras, pero el que te manda es tu conciencia, va a ser tan notorio esta situación que el declive del poder de la iglesia va a llegar a tal grado que se va a perder la mitad de los integrantes de esa iglesia que fue la dueña por 1500 años
de almas, de espíritus, de iglesias, de ejércitos, de dineros, de todo. ¿A qué me refiero? Y bueno, con esto vamos a terminar. ¿A qué me refiero con el desfase? Y la autora de este libro utiliza esta imagen del interior de una iglesia bizantina y esta imagen del castillo de San Angelo, ¿verdad? San Angelo con su, con su puente y su, pues en aquel tiempo se consideraba modelo el hacer las fortalezas redondas. La idea que en un guía espiritual, que el sucesor de San Pedro, el vicario de Cristo en esta tierra, tuviera ejércitos y viviera en fortalezas, era un desfase demasiado obvio. ¿Para quién? Para el que está viendo el mundo de otra manera. Si tú estás viendo el mundo como lo vio tu papá y tu abuelito y tu bisabuelito, no tiene por qué ser algo diferente o raro el que se quiten la armadura y vayan a dar misa. ¿Por qué va a ser raro? Yo soy, pienso igual que mi papá y mi abuelo, pues veo las cosas igual que mi papá y mi abuelo. Con esta situación de esta edad plena, edad media plena, con la posibilidad de libres pensadores que salieron de educación superior, que nosotros le llamamos universidades, con la posibilidad de los peregrinajes, donde cada peregrino se volvió un viajero y cada viajero se volvió un gran estudiante, ¿no? En cada viaje veías, oías, te cuestionabas, ¿no? Y pues regresabas y te dabas cuenta de muchas cosas. No sé si les pasa, después de que llegan de sus viajes, no les da por acomodar toda su casa o su guardarropa, no sé, no les da así por hacer cambios de que dices, ay, tan bonito que está todo aquello y yo aquí. Llegas ilustrada, llegas motivada. Muchas veces te das cuenta de cosas que haces en tu casa y dices, pero ¿por qué la batalladera? O sea, tengo batallando no sé cuánto tiempo en tal cosa y en tal país lo hacen. Bueno, pues los viajes ilustran, ¿verdad? Entonces, las peregrinaciones, la confrontación a través de las cruzadas del occidente con el oriente medio, todo eso sucedió en la Edad Media. Toda esa preparación de 400 años le dio una visión a ese nuevo joven, ¿no? A ese muchacho de la nueva generación, de que, porque tiene que tener una armadura un papa? ¿Porque un papa puede tener hijos? ¿Cómo? No, 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 es que les decimos sobrinos, pero es que un cardenal no debe tener hijos. Es que siempre ha tenido. Sí, porque el abuelo le dijo siempre han tenido hijos los cardenales, entonces tu papá pues está de acuerdo en que siempre han tenido hijos los cardenales, pero tú, gracias a un maestro, un viaje, un libro, un lo que quieras, que te dicen que el celibato y pero, y en ese pero se vuelven, si es generalizado el pero, se vuelven las sociedades completamente nuevas en una generación, en una generación. Nada más que para que el renacimiento en una generación cambiara, pues nos costaron 400 años, ¿sí? 400 años de estar en un capullo y poder volver a hacernos mariposa. Entonces, muchachonas, esto es lo que les quería platicar. Me daría, estoy muy contenta con sus comentarios, con la forma en que ustedes reaccionaban a las clases. Estoy muy contenta con esta clase. Y gracias a ustedes, pues ya mi decisión es completa. Ya tengo tiempo, digo, desde que empecé con sus clases y mi especialización va a ser medialista. Entonces estoy feliz porque estoy tomando cursos, estoy en contacto con personas en Valladolid, en Salamanca, y cuando sea viejita nos volvemos a juntar para contarles lo que hemos aprendido. Sí, lo que hemos... Para hacer... Entonces, muy, muy padre. Específicamente en grupos muy vulnerables, las mujeres, los enfermos, los niños, ¿qué pasaba en el medio? Entonces, bueno, estoy muy contenta.
Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, y la gente en los medios